Completamos nuestro recorrido por los 12 signos solares. En este caso vamos a ir con los signos que van desde Sagitario hasta Piscis, entendiendo que somos muchísimo más que nuestro signo solar y tratando de entender también por qué muchas veces cuando vemos los memes de astrología que hablan de nuestro signo sería nuestro signo solar. Recordemos, ¿no?, que somos muchísimo más que este signo, que tenemos una luna, un Venus, un Saturno, un Marte, las casas, la casa 7, la casa 10, etcétera. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no nos sentimos identificados muchas veces con ese simbolismo del signo de nuestro Sol? Bueno, lo que suele pasar es que a veces ese Sol está un poco relegado en nuestra carta, un poco apagado, no lo tenemos tan marcado por algún motivo. Es probable, hay gente que es muy solar, gente que tiene el Sol, no sé, en Tauro y es ultra taurina, responde tal vez a estos estereotipos o arquetipos de los memes astrológicos habituales de Tauro, pero puede ser que haya gente con el Sol en Tauro, pero ese Sol en Tauro está un poco en segundo plano, en segundo lugar en una carta, así que esas cosas las tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, un Sol en Tauro o en Sagitario, ya que vamos a hablar de este signo a continuación. Pensemos una persona sagitariana, pero que tiene un ascendente en Tauro, precisamente. Una luna en Escorpio o en Capricornio. Bueno, es probable que esa persona sagitariana trascienda estos estereotipos de la persona que agarra una mochila, se va de viaje despreocupadamente, personas inconstantes, cambiables, muy fluctuantes. Tal vez incluso el estereotipo, trascendiendo el estereotipo de la persona sagitariana extrovertida, alegre, fiestera, etcétera. Es probable que eso suceda. Voy a controlar que esté todo bien el micrófono, ahí está. Y en ese caso, bueno, podemos pensar que una persona con un ascendente en Escorpio, una luna en Piscis, tal vez no sería tan extrovertida, tan fiestera, etcétera. Y una persona tal vez con un ascendente Cáncer, una luna en Tauro, más allá de ser de Sagitario, tengan tendencias más hacia, no sé, tal vez quedarse en casa, vivir vidas más íntimas, más estables, etcétera. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que todos los factores de nuestra carta natal combinados van conformando un simbolismo que trasciende muchas veces el simbolismo de nuestro Sol. Habíamos visto en los videos anteriores cómo no solamente puede haber factores que atenúen ese impacto solar, sino también cómo es fundamental tratar de encontrar vías de canalización, de expresión de ese simbolismo solar, porque si no, recordemos, el Sol es nuestra energía, nuestro caudal, nuestra vitalidad, ¿no? La energía vital, podríamos decir. Por lo tanto, si se encuentra un tanto apagado ese simbolismo solar, es probable que nuestra energía vital merme, atenúe, etcétera. Si pongo el ejemplo actual de lo que estoy experimentando, con tanto frío que está haciendo últimamente, yo siento que mi sol se apaga un poco porque el sol es brillo, es salir, etc. Y el frío tira un poco más para adentro, tiende más hacia la introversión. Podríamos pensar que a nivel climático el sol está asociado más bien al simbolismo lunar, ¿no? La luna como refugio, el frío nos impulsa hacia nuestros propios refugios hogareños, etcétera. Mientras que el calor es más extrovertido, más de salir, más de eh, conectar, si se quiere, con lo solar, que es una energía que tiende más a la expresión hacia el afuera. Entonces el frío tal vez puede apagar un poco. Digo, obviamente no es un factor astrológico a tener en cuenta, pero sí entendiendo cómo a veces, en determinadas ocasiones, podemos tender a un apagamiento del simbolismo del fuego solar y una conexión mayor con otro tipo de simbolismos. El factor climático tal vez es una trivialidad o una cuestión divertida como para hacer una analogía, pero
digamos, podemos pensar que hay factores astrológicos que, de la misma manera que el frío nos tira más para adentro y apaga, entre comillas, el fuego solar, nos pone más lunares, si se quiere, más casa 4, puede haber factores astrológicos que operen como el frío, ¿no? Por ejemplo, Saturno, como factor restrictivo, pero incluso determinados aspectos planetarios que pueden contradecir un poco el típico simbolismo solar y por ende vamos a ver vías de canalización. En el video anterior que hablamos de Leo, por ejemplo, el Sol en Leo, me preguntaban, digamos que la respuesta es tan extensa que ni siquiera tuve tiempo de contestarla en el mensaje, pero me preguntaban qué pasaría, por ejemplo, cuando una persona tiene un Sol en Leo conjunción Saturno, pero yo le decía, bueno, hay que ver si hay algún factor fluido, algún aspecto fluido desde donde ese Sol se pueda apoyar en ese otro planeta y generar una vía de interacción planetaria fluida a través de la cual el Sol se pueda expresar. Pero la persona me había dicho, bueno, pero ¿qué pasa si ese Sol en Leo conjunción Saturno no tiene ningún aspecto fluido? Lo único que hay es ese Sol conjunción Saturno y nada más. En ese caso, igualmente deberíamos pensar en, por ejemplo, viendo la casa que rige el Sol, viendo el planeta dispositor del Sol, en este caso si era un Sol en Leo, el Sol es el mismo planeta dispositor, pero bueno. Pero también viendo fortalezas generales, globales de la carta, ver si ese Sol se puede alinear a esas fortalezas. O en el caso de un Sol conjunción Saturno, sea en Leo o sea en cualquier signo, metámonos en Sagitario, que es el signo que nos compete para este video. Bueno, pensemos que un carácter importante que tiene los Saturnino es esto de, como regente de Capricornio, puede ayudar a la concreción, a la materialización y también a la profesionalización, si se quiere, de los atributos de nuestro Sol. Es decir, supongamos, somos Sol en Leo conjunción Saturno. Desde nuestro Sol en Leo puede ser que nos gusten cosas leoninas, por ejemplo la actuación, el teatro, la autoexpresión artística, etcétera, supongamos. Si está en conjunción Saturno, tal vez podemos pensar en hacer carrera, en esforzarnos duramente, estoicamente, en pos de obtener esos objetivos profesionales leoninos. Vivir, digamos, de ser de Leo. En el caso de Sagitario, por ejemplo, Sol conjunción Saturno en Sagitario, puede ser que sea un simbolismo complejo, porque Sagitario es un signo de expansión, que busca trascender las fronteras, le gusta viajar, o puede gustarle viajar, o por lo menos le puede gustar el camino del conocimiento sin restricciones. Podríamos pensar que Sagitario es un signo que está en la antítesis de los saturninos, es un signo jupiteriano, que quiere que todas las puertas se abran, que todos los caminos se despejen, etc. La palabra quiero también tiene que ver con el Sol, el simbolismo solar. Yo quiero. Si está ese Sol en Sagitario o en conjunción a Saturno, puede ser que la persona se sienta restringida. Estaba chequeando a ver si estaba grabando, sí. Ahí está Saturno que me está diciendo, apareció y me empezó a susurrar, che, fíjate si estás hablando al Pepe, porque no estaba grabando el video. Bueno, pues sí, está grabando, así que Saturno, ahí ya cumplimos con esta restricción. Pero bueno, Sagitario, supongamos que yo soy de Sagitario y viene Saturno y todo el tiempo me está frenando y me está diciendo, che, no sigas con el video que está... Bueno, puede ser que un Sol en Sagitario conjunción Saturno se sienta frustrado por estas limitaciones saturninas, se sienta limitado, se sienta restringido, etc. Y bueno, digamos que esta capacidad saturnina de autolimitarnos también puede sumar muchísimo para
evitar que nos desperdiguemos, que nos dispersemos demasiado, que nos focalicemos en pos de un objetivo específico y que lo concretemos. Por ende, tal vez, supongamos, somos de Sagitario, tenemos el Sol en Sagitario y nos gusta viajar. Bueno, Saturno conjunción Sol nos puede decir, ¿qué tal si te pones una agencia de viajes? ¿Qué tal si sos guía de turismo? ¿Qué tal si te proyectás hacia el extranjero, trabajás hacia el exterior, generás una empresa que incluya contactos internacionales, vaya uno a saber? Esa podría ser una buena manera de conjugar esos dos simbolismos. O bien estudiar seriamente para convertirnos en profesores universitarios, que también podría ser una profesión posiblemente afín a lo sagitariano. Es decir, hay vías de canalización, hay vías de integración de ese simbolismo saturnino a, a lo que sea nuestra voluntad consciente solar. De eso se trata el Sol, ¿no? De nuestra voluntad consciente. Bien, el Sol en Sagitario puede manifestar esa voluntad consciente, insisto, en temáticas sagitarianas, como pueden ser los estudios, los viajes, las ganas de conocer, también esta cuestión un poco más celebratoria de la existencia, más alegre, si se quiere. Cosas que puedan llegar a apagar ese Sol en Sagitario o a que no seamos tan arquetípicamente sagitarianos. Supongamos, nuevamente, no solamente si tenemos un factor saturnino, sino también si tenemos mucha carga de simbolismo capricorniano en la carta, es probable que tal vez cuando vemos estos memes del Sagitario despreocupado por el mundo, sin hacerse drama y demás, sin trabajar demasiado, viviendo una vida más laxa, más distendida. Bueno, si tenemos ascendente Capricornio, luna en Capricornio, tal vez es posible que no nos sintamos tan afines a ese simbolismo. También, al ser un signo Sagitario de polaridad yang, es decir, extrovertido hacia afuera, entusiasta y demás, bueno, si tenemos mucha agua en la carta, un ascendente en Escorpio, una luna en Piscis, es probable que de vuelta no nos sintamos tan identificados con esta cuestión extrovertida sagitariana. Esta imagen que a veces se nos puede pasar por la cabeza, el sagitariano haciendo el trencito en una fiesta, con un bonete, ¿no? Ese tipo de cosas, bueno, tal vez, pero si tiene mucha agua, mucho Piscis, mucho Virgo, mucha casa 12, mucha casa 8, es probable que esa persona sagitariana fuera más reservada, más íntima, más de buscar ámbitos privados, sin tanta exposición, y tal vez es probable que le resulte un poco molesta toda esa cuestión de fiesta constante que a veces se asocia estereotipadamente a los sagitarianos, ¿no? Tengamos en cuenta también que el Sol en Sagitario presenta dos tipos posibles, entendiendo también la dualidad, ¿no? La parte superior de Sagitario, que es la parte humana del centauro, mientras que la parte inferior es la parte animal, el caballo propio del centauro. Y podemos pensar que el Sagitario más estereotipadamente alegre, fiestero y demás, sería el que conecta con la parte animal, la parte más arquetípicamente fogosa de su simbolismo. Mientras que el Sagitario ligado a temáticas académicas, a las leyes también, obviamente, solo en Sagitario conjunción Saturno bien puede dar para dedicarnos a las leyes, a ser jueces de la nación, qué sé yo. Da Sagitario con Saturno para ese tipo de actividades. Bueno, ese tipo de expresión sagitariana puede estar más ligada a lo que se llama el tipo 2 sagitariano, que sería la parte de arriba del centauro, la parte humana, la parte del ser humano, ¿no? del centauro, que es un poco más racional, un poco más, si se quiere, seria.
Por ende, si tenemos, tenemos Sol en Sagitario, pero mucha Tierra, mucho Capricornio, Sol conjunción Saturno, etc., puede ser que canalicemos esas cualidades sagitarianas hacia las leyes, la política. Por ejemplo, la política también puede ser algo que tengan en común Sagitario y Saturno o Sagitario y Capricornio. Así que bueno, podemos trascender el estereotipo, trascender el meme, el típico meme sagitariano y sin embargo dedicarnos sanamente, darle un lugar saludable a nuestro Sol en Sagitario a través de alguna actividad, por ejemplo, como la política, las leyes, etc. El profesor universitario, lo académico. Sí, se puede. Como sea, tratemos de darle un lugar importante en nuestra vida a nuestro Sol. Bien, si pasamos al Sol en Capricornio, podemos hacer viceversa de lo que acabamos de decir, ¿no? El típico meme capricorniano es una persona seria, responsable, tal vez demasiado rígida, que no se relaja ni un segundo, al que no le gusta la fiesta, que siempre quiere trabajar, todo el tiempo está de traje. Ese es el meme. Vemos en la vida real personas capricornianas que no tienen nada que ver con eso. Yo conozco varias personas capricornianas que son incluso más bien caóticas. Ahora bien, ¿qué pasa con esas personas capricornianas? Puede ser que tengan una luna en Piscis o una luna conjunción Neptuno o un Neptuno en cuadratura a algún factor importante o un ascendente en signo de agua o mucho Júpiter o mucho Sagitario o un ascendente Sagitario. Mi hija, de alguna manera es así, mi hija es capricorniana, pero tiene luna en Sagitario, ascendente Aries, tiene mucho fuego, y no es la típica imagen que uno podría ver en los memes de Capricornio, ahí seriecito, todo trabajando. Más allá de que hay algo en su esencia que tiene que ver un poco con eso. Sobre todo cuando hace la tarea para la escuela, bueno, ahí se pone las pilas, ¿no? Capricornianas y la hace bien. Pero es muy interesante ver esto como Sagitario puede trascender el estereotipo desde un Saturno fuerte, desde mucha Tierra en la carta. Capricornio podría trascender el estereotipo desde un Sagitario fuerte, un ascendente en Sagitario, un Júpiter muy marcado, un Júpiter angular al ascendente, por ejemplo, en esa carta. De vuelta, mucha carga de elemento que trascienda estas cuestiones laborales que se suelen asociar a lo capricorniano, ¿no? Puede ser mucha agua, puede ser mucho fuego, etc. Supongamos, y de vuelta, somos de Capricornio, a veces yo veo que la gente capricorniana con un énfasis muy fuerte del agua, por ejemplo, Luna en Escorpio en casa 8, conjunción Plutón, más allá de que sean de Capricornio, hay una suerte de dolor, si se quiere, de crisis, de frustración, porque en alguna parte de su ser quieren materializar, quieren concretar, quieren ir creciendo a nivel profesional, quieren generar estructuras de vida sólidas, firmes. Hay algo capricorniano que está latiendo en su corazón, pero ese corazón está un poco apagado. Por ejemplo, a través de una luna en Piscis, una luna conjunción Neptuno, mucha agua, mucho Escorpio, mucha casa 8, donde puede haber tendencias compulsivas, y acá entra el simbolismo lunar expresado de manera inarmónica, podría llegar a haber algunas tendencias compulsivas que tiendan a, tal vez, desde una luna en agua o en conjunción Neptuno, no siempre, pero es probable, tal vez hacia las adicciones, hacia la depresión, bajones anímicos, escapismo de la realidad, ¿no? Y entonces obviamente la parte capricorniana sufre con todo eso, porque Capricornio es un signo eminentemente conectado con la realidad concreta de todos los días. Y puede ser que en algún punto de su ser esa persona sea ambiciosa,
tenga ganas de generar algún tipo de emprendimiento concreto y que le vaya bien y ser reconocida por eso, propio de lo capricorniano. Sin embargo, la compulsión que le dan sus factores en agua o en Neptuno o en casa 8, mal expresados obviamente, se pueden expresar armónicamente, pero si se expresan inarmónicamente, podría dar esta frustración, que sería doblemente acentuada si la persona es de Capricornio que si fuera de Piscis, porque en mi caso, que soy pisciano, tal vez si veo que la vida torna hacia un lado un poco más caótico, de inestabilidad y demás, yo diría, bueno, sí, pero soy de Piscis, o sea, estoy acostumbrado, tal vez incluso me lleve bien con eso, me entusiasme, pero si la persona es capricorniana, es probable no, que no sea tan así. Eh, por ende, acá de vuelta, tenemos que ver cómo darle un espacio relevante a ese Sol en Capricornio, aún en un contexto caótico, inestable, etc. Y lo que decimos siempre, ¿no? Desde Capricornio, si Capricornio tiene que ver con darle forma a algo, con estructurar algo, y tenemos simultáneamente todas estas tendencias neptunianas, piscianas y demás, bueno, tal vez pensar en una carrera musical, en trabajar conscientemente, duramente, para darle forma a una carrera que tal vez nos beneficie, que nos conecte con el éxito, el reconocimiento. Estoy pensando en estos momentos en David Bowie, el músico inglés, que era de Capricornio, y también estoy pensando en Janis Joplin, la música norteamericana, la cantante, que era de Capricornio. No sé si parecían tan capricornianos, tenían otros factores. Janis Joplin tenía mucha agua, Bowie tenía luna en casa 12, mucho Leo también. Bueno, trascendiendo estos estereotipos capricornianos, pero trabajando duramente para consolidar carreras musicales sólidas y ser reconocidos por ello. Janis, desafortunadamente, como que al final de su vida cayó presa de esa parte un poco más caótica o tendiente a las adicciones y bueno, falleció. Pero Bowie pudo manejar, pudo redireccionar, tal vez de una manera saludable, estos simbolismos menos arquetípicamente capricornianos. Hizo una carrera notable, ¿no? Grabó muchísimos discos, fue ultra exitoso. eh, y bueno, ahí vemos cómo esta cuestión trabajadora, estoica, capricorniana le sirvió de ayuda para eh, crecer a nivel profesional, a nivel musical. Eh, Así que bueno, si tenemos alguna parte capricorniana en nuestra carta, tengamos en cuenta que es probable que el pleno desarrollo profesional sea algo fundamental que no podemos desestimar en nuestra vida. Y por más tendencias caóticas de una luna en Piscis o una luna con Neptuno o lo que sea, tratemos de llevar esas tendencias caóticas hacia la concreción de profesiones bien definidas que contemplen lo pisciano, lo neptuniano, la casa 8 o lo que sea. Se puede, digamos. Uno puede trabajar duramente, capricornianamente, en función de cualquier cosa. No es que sí o sí tenemos que ser empleados bancarios o abogados. Podemos hacer lo que sea y le agregamos esa dosis capricorniana desde un trabajo concreto, estable y demás. Bien, pasando al Sol en Acuario, de vuelta. Acá vemos estos memes en donde Acuario siempre es rebelde, contestatario, disruptivo, ¿no? Siempre mete fichas para romper con el sistema preestablecido y demás. Eso también puede ser un estereotipo porque me aparecen gente en mis publicaciones, en las redes sociales, que me dicen: basta de retratar siempre a Acuario como el rebelde, como el loco, como el inconformista. Yo soy de Acuario, soy una persona ultra conservadora, me dicen, ¿no? Ultra
digamos, de cumplir con el deber, no me gustan las cosas raras. Bueno, acá viene mi respuesta indefectiblemente, es esto. Primero, somos mucho más que el signo solar. Y después, es cierto, Acuario es un signo que no necesariamente se va a ligar al estallido social, ¿no? Desde una inconformidad con el estado de cosas dado. Acuario es un signo de aire, es un signo analítico, es un signo inconformista, pero ¿en qué sentido? Cuando Acuario ve alguna falla dentro de un sistema dado, es probable que se ponga a trabajar, que se aboque a tratar de modificarla, de mejorarla, eh, de, de hacer que funcione mejor, idealmente. Ahora bien, desde esa perspectiva, número uno, Acuario no tiene una ideología política a priori, ¿no? Porque cualquier sistema de cosas dado, de cualquier rama ideológica, puede ser mejorado, puede ser cambiado, puede ser modificado. Por ende, digamos, asociar automáticamente a Acuario con algún tipo de tendencia política es desacertado. Acuario puede ver un sistema, una monarquía y tratar de cambiarla para una república. O puede ver una república y tratar de cambiarla hacia una monarquía. No, no importa. Acuario va a querer cambiar. Lo que sea, lo que sienta Acuario que está mal. Es probable tal vez que esas personas que cuestionan los memes tengan un sol en Acuario, pero sientan que determinadas cosas no deben ser cambiadas ni modificadas y por ende no se conectan. Pero también es cierto que cuando marcan esto de, bueno, soy de Acuario pero soy conservador, es probable que ahí también esté muy presente algo saturnino. Saturno es regente tradicional de Acuario. Eso tampoco lo olvidemos, ¿no? Hay algo saturnino involucrado en lo acuariano. Es decir, Acuario puede trabajar para cambiar aquello que no le parece válido, pero también podría trabajar para sostener aquello que sí le parece válido. Y en ese sentido, no ser necesariamente revolucionario, sino más bien lo contrario. Eh, Así que bueno, es algo que también sería interesante contemplar. Pero ¿qué pasa? Cuando vemos estos memes del Acuario loco, Acuario también todo el tiempo cambiando, amante de la libertad, ¿no? Esto también se suele asociar. Esta persona acuariana que ante la perspectiva de casarse, comprometerse, sale corriendo. Está el meme de la persona acuariana corriendo desesperadamente porque se le viene una perspectiva de matrimonio, qué sé yo. Y hay gente que me dice, soy de Acuario, estoy casado, casada hace 35 años, fiel, me encanta, totalmente comprometida. No siento que esta relación me coarte, me ate, ni muy por el contrario, me siento muy bien con esa persona. Bueno, ¿qué pasa en ese sentido? Bueno, ahí también es probable. Haya mucho Acuario, pero tal vez hay un Venus en Piscis. Mucha agua, muy marcada la casa 7 de esa persona. Puede tener el Sol en Acuario, pero después la Luna, Venus, Mercurio, presentes en la casa 7, el regente del ascendente en la casa 7. Muchas tendencias vinculares, muchos signos de cualidad primitiva húmeda que tienden al contacto, que tienden al vínculo precisamente. Un Sol conjunción Venus, vaya uno a saber. Y bueno, y es probable que esas tendencias acuarianas de libertad, de igualdad, de rebeldía, de desapego, paradójicamente encuentren una expresión más saludable en contacto con una pareja, con un otro, con una sociedad. Puede darse y que la persona acuariana se sienta más libre todavía, potenciándose con otra persona, que se sienta más rebelde todavía, teniendo un compañero de aventuras, una compañera, puede pasar, puede pasar. Hay que tener en cuenta toda la complejidad del simbolismo solar. Ahora bien, es probable que sintamos una cierta frustración dentro de estas ansias de libertad que podría llegar a tener un sol en Acuario,
si es que, eh, bueno, podemos pensar de vuelta el factor restrictivo saturnino, pero también, pensemos, supongamos un ascendente Cáncer, una luna en Tauro. Bueno, tal vez la vida nos lleva a situaciones que nos conecte con raíces, enraizarnos, quedarnos de alguna manera estáticos en una situación dada por X o Z motivos, ¿no? Estoy pensando, hay una película que se llama It's a Wonderful Life, creo, protagonizada por James Stewart, un clásico de 1947, creo que es de Frank Capra la película. Esa película tal vez podría marcar esta dinámica entre un personaje sagitariano-acuariano, el James Stewart, que quiere ser libre, que quiere explorar el mundo, quiere sacarse las cadenas, las ataduras de vivir en un pueblito chiquito, quiere ir hacia el mundo, que lo dejen en paz, ¿no? Que déjenme volar con alas propias. Esto de la libertad, que es un concepto fundamental para lo acuariano y lo sagitariano también. Y por determinadas cosas que pasan en la película, este personaje de James Stewart nunca puede irse del pueblo, se queda. Es como que pasa algo con el padre, pasa algo con la pareja, pasa algo con etcétera, y todo el tiempo posterga este viaje, se queda, se tiene que quedar a asumir determinadas responsabilidades y no viaja. Termina su vida, digamos, y nunca viajó. Y al final, bueno, la película, no es espolear el final, pero tiene un poco que ver con eso, con esa dinámica. Eh, pero, bueno, más allá de spoiler o no, es un clásico de 1947, pero bueno, si no la vieron, está bueno que la vean sin saber nada. Eh, bueno, ¿qué pasa con estas ansias de libertad cuando... Podemos pensar que tal vez el personaje de James Stewart tenía un, sí, un ascendente Cáncer, una luna en Tauro, un regente del ascendente que lo conecta con la casa 4, y, que es de los orígenes del hogar, y no tanto con la casa 9, que sería de viajes, etc. O la casa 11, que sería una casa afín a lo acuariano. Bueno, entonces eso podría llegar a generar frustración. De hecho, el personaje de James Stewart está frustrado porque no puede, más allá de lo que quiere. El sol marca nuestra voluntad consciente, pero hay circunstancias dentro de la carta que tal vez o bien potencian esa voluntad consciente o bien la refrenan o bien le impiden su plena expresión. Y yo creo que tal vez el personaje de James Stewart en esa película tenía esa restricción respecto de la plena expresión de su sol acuariano. Y bueno, ¿cómo hace James Stewart para resignificar todo esto y para encontrar una cierta plenitud? Vean la película, pero sí podríamos decir que uno puede, digamos, trabajar para un colectivo. Acuario puede tener que ver con lo grupal, lo colectivo, aún dentro de un ámbito cerrado, aún dentro de un pueblo. El pueblo está compuesto por personas, esas personas necesitan tal vez de un líder, de alguien que las agrupe, de alguien que les dé esperanza, de alguien que trabaje para que ese grupo se potencie, para que todos en el pueblo estén mejor, etc. Y aún desde una perspectiva aparentemente restrictiva, la persona acuariana puede expresarse de manera muy plena, muy saludable, muy feliz, tratando de fortalecer una dinámica grupal, por más pequeña que sea, pero que ese grupo esté fuerte, que todos estén bien, que todos trabajen en armonía, que todos se den la mano, digamos. Eh, Esta imagen de un grupo, una rueda de gente, todos tomados de la mano, ¿no? Diciendo, sí, somos hermanos. Bueno, podría ser una expresión acuariana relevante, aún desde lo pequeño, porque Acuario podemos pensar que quiere esta libertad total, plena, que nada lo restrinja, pero aún cuando las circunstancias externas restringen esa libertad acuariana, Acuario puede encontrar libertad dentro de circuitos cerrados también. De hecho, tal vez una de las enseñanzas acuarianas es que nosotros podemos ser libres, liberarnos de estas cadenas que nos atan en cualquier circunstancia, por más desfavorable que parezca, hasta en la cárcel.
hasta estando encerrados en un calabozo de 1 metro por 1 metro, Acuario nos puede decir que hay una libertad espiritual que podríamos llegar a encontrar. Así que bueno, estaría bueno explorar esas posibilidades. Bien, y por último pasamos al Sol en Piscis, mi Sol, yo soy de Piscis, y les digo que soy de Piscis porque tengo el Sol en Piscis, más allá de que, como siempre aclaro, también tengo la Luna en Géminis y tengo otras cosas en la carta. Nadie es puramente su signo solar, pero en mi caso yo tal vez sí soy más el meme estereotipado de lo pisciano porque tengo mucho Piscis en la carta, Sol y ascendente Piscis, pero hay cosas que tal vez no tanto. Por ejemplo, si vamos a los memes de Piscis que se suelen ver en las redes, está esta cosa medio caótica, la persona que le cuesta pagar las cuentas, cumplir con horarios, dormirse a un horario prudente, me duermo a la madrugada casi siempre, etcétera. Por un lado, sí, caigo en esas cosas, tal vez no en otro tipo de estereotipos o prejuicios piscianos, como esto de el adicto a cualquier sustancia, la persona que no puede vivir sin estar colocado, digamos, constantemente. Bueno, eso bien puede ser un prejuicio porque no necesariamente Piscis se va a expresar de esa manera. De hecho, incluso hasta podríamos hipotetizar que la persona que viene al mundo con una carga fuertemente pisciana es como que ya tiene eso incorporado y no necesita incorporarlo desde la ingesta de algún tipo de sustancia. A mí me pasa eso, yo siento que ya tengo todo el Piscis que puedo tener, no necesito más. Más sería demasiado Piscis. O sea, ya me basta, me alcanza con el Piscis que ya tengo desde que nací. Pero bueno, eso también trascendería un poco los prejuicios y demás, los arquetipos, los estereotipos. Em, pero bueno, supongamos, en mi caso, esta conexión con lo espiritual, con lo inmaterial, con la música, que son todas cosas que tienen que ver con lo pisciano, en mi caso está totalmente despejado ese camino, conecto bien, nací componiendo canciones, no sé, siempre nací tocando instrumentos, ya lo tenía de fábrica, digamos. Pero puede ser que tengamos un sol en Piscis en un contexto de mucha tierra o de mucho aire, entendiendo, por ejemplo, que el agua es más bien introvertida, más bien íntima, pero el aire comunica, expresa, el fuego también. Pensemos en alguien, es un poco mi caso en este sentido. Yo soy pisciano y por ende esas tendencias, esa voluntad solar mía tiende más hacia la reserva, no querer mostrar tanto, no querer exponerme tanto, no querer comunicar tanto, ¿no? Más de me encierro en mi casa, no hablo con nadie y ya está. Y me meto en mi mundo íntimo. Pero tengo Luna en Géminis y tengo Mercurio en Aries. Es decir, si me quedo demasiado varado en esa parte reclusa, recluida, ¿no? De lo pisciano, esta parte de no quiero hablar con nadie, de me quiero encerrar en mi mundo. Bueno, mi luna en Géminis va a empezar a sufrir, porque mi luna en Géminis necesita hablar, comunicar, interactuar, y mi Mercurio en Aries necesita también declamar su verdad sin pelos en la lengua y sin ningún tipo de restricciones. Mientras que Piscis es más misterioso y no quiere revelar tanto. Entonces ahí están, es un ejemplo, soy un ejemplo de estas contradicciones internas que pueden darse entre los diferentes factores de la carta. Abordo también muchas de estas contradicciones y cómo resolverlas en mi libro Astrología Creativa que tenemos acá. Ahí. Eh, Pueden consultarlo también para ver cómo tratar de resolver estas contradicciones internas, entre comillas contradicciones, pero las complejidades, digamos, que anidan en cualquier carta natal. Eh, Bien, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo trato de unificar esas contradicciones entre una voluntad solar más introspectiva, más tímida, si se quiere,
más de recluirme, no querer hablar con nadie, con las necesidades emocionales de una luna que necesita hablar con todo el mundo, que necesita interactuar y demás. Bueno, por ejemplo, a través de esto que estoy haciendo en estos momentos, ¿no? Eh, la, hacer videos, hablar, hacer uso de la oralidad. Desde mi casa, estoy en mi casa, estoy tranquilo acá en mi hogar, pero a la vez estoy conectando con ustedes a través de la escritura de un libro también. Escribir puede ser algo propiamente geminiano, afín a mi luna en Géminis y me hace sentir cómodo. Dando clases de astrología también, combinando lo esotérico, que puede ser muy afín a lo pisciano, con la palabra, la escritura, que son afines a lo geminiano. Es decir, siempre se pueden encontrar vías de conexión, vías de interacción, vías de integración para aunar estos simbolismos zodiacales bastante disímiles en nuestra carta y tratar de darles una canalización positiva. De eso se trata. El hecho de trabajar con nuestras cartas, de entender nuestras cartas y demás, de tratar de ver cómo esos factores pueden llevarse bien juntos. Por ende, Piscis, si tiene interacción en una carta con mucha tierra, puede ser un Piscis no tan caótico, un Piscis más canalizado, más estructurado. Si tiene conexión con mucho aire, como es mi caso, un Piscis que hable, que sea muy bla bla bla, que conecte con los demás, que tal vez tenga apertura, amistades, vida social, que no sea tan tímido tal vez. Si tiene mucho fuego, tal vez no le importe mostrarse. Pese a que a Piscis sí le importaría mostrarse, es más tímido, más reservado. Pero si tenemos mucho fuego, tenemos un ascendente Leo y demás, me pasó ver gente pisciana con ascendente en Leo y con el sol en Piscis muy relegado, y esas personas parecían más bien leoninas o arianas que de Piscis, ¿no? Mostrarse, hacer pole dance, qué sé yo, esas cosas. Eh, es como que hay una cuestión cuasi leonina, más allá de que la persona no sea de Leo, pero hay que entender toda la complejidad de esta carta, tal vez esta es la moraleja de esta serie de videos. Vamos a seguir indagando más en otros videos, pero bueno, por hoy terminamos este recorrido. Ya vimos los 12 signos solares y bueno, nos veremos en el próximo.